Lo que el arte no olvida es como una invitación que hace Canal 13 a diferentes productores a enviar una propuesta que explore el arte y la memoria del conflicto armado colombiano. Pues la memoria es un acto del presente, siempre se tiende a mirar la memoria como algo que sucedió y lo que hacemos nosotros es traer obras de artistas plásticos contemporáneos que empiezan a hacer una revisión desde sus creaciones del conflicto armado colombiano. Hay una curadora de arte, Nelly Peñaranda. Ella es una persona que ha estado vinculada a las artes plásticas y visuales pues por varios años. Por otro lado contamos con una directora de contenido, entonces se cruzan como los mundos, se cruza como el contexto del arte y se cruza toda esta visión también de poner en diálogo las obras con la sociedad civil. Entonces empezamos a buscar qué artistas están, de los que se curaron, que están dispuestos a reactivar esta obra en el contexto actual y a dialogar con estas personas que hemos invitado a que se encuentren con la obra. Y bueno, aquí empezó una búsqueda de personajes pues muy amplia que parte de encontrar que el país ha vivido diferentes tipos de violencia, aunque son 10 capítulos, pero son 10 capítulos en que estamos tratando de abarcar diferentes tipos de violencia que ha vivido el país, mirando por ejemplo lo étnico, mirando el conflicto en las ciudades, mirando el conflicto rural y a la vez también a quien ponemos a dialogar. Entonces estamos tratando de que la investigación nos dé un perfil de nación. Una de las revelaciones que la audiencia va a encontrar es que una obra que toca el conflicto no es una obra, es toda la vida de un autor haciendo una serie de búsquedas estéticas y narrativas de la historia de Colombia en diferentes dimensiones. La escritura es un proceso que se escribe desde una mesa de trabajo donde participa el equipo creativo y posteriormente también el acompañamiento del canal, que conoce pues bien sus audiencias, y pues posteriormente nos tomamos el tiempo también con los artistas, con los personajes que participan, de hacer un seguimiento de sus vidas que nos toma pues días de producción y pues días después de montaje para ensamblar que todo esto realmente sea coherente y tenga como una armonía que nos permita contar estas historias. Les invito a ver Lo que el arte no olvida. Esta es una serie que acerca el universo del arte, que a veces parece un poco lejano de la sociedad, pero precisamente porque es transgresor, es disruptivo, nos está enseñando la memoria histórica de nuestro país desde una perspectiva diferente, desde las perspectivas simbólicas, emocionales, reflexivas, que quizás en otros medios no van a encontrar, y Canal 13 se abre como una ventana posible para contar estas 10 obras, estos 10 encuentros y la vida de todas estas personas que están dispuestas a reflexionar sobre el conflicto armado colombiano. Actually, the idea to do this here and to call it It's Beautiful Here came 2 years ago when I visited this wonderful architecture on this wonderful museum. And I'd like to try and to make an invitation for the audience to dive not into the water but into the images and the sounds which I collected from my works in the last 25 years. So it's a sort of retrospective. First of all, biographically, I consider myself as a composer, but I compose not only with music, I also compose with words, with such a space, with elements like with the water and with texts and all sort of sounds. And I try also to avoid any hierarchy
between the elements. So a word is as important as a light or as a sound, or as also the imagination of the spectator. So I'm really working actually in order to build a space, to open a space in which the imagination of the spectator can take place. I would myself consider as someone who has no vision, who has no precise idea of what a work is going to look like, because otherwise I would be bored if I know it in advance. And that's why I think my work is more a reaction to materials, a confrontation with something I haven't expected, and then I try to find a musical solution to it. The title, It's Beautiful Here, might be a little bit irritating because of course it's quite complex beauty. There's also screaming girls and there are exploding cities which you can see, but at the same time it's an attempt to find an aesthetical view for the spectator. The reaction of the audience is different from what I expect. I don't have a fixed idea. I don't want to create a special emotion. I think for me it's important that every one of you who is listening and who is seeing has a different biography, has different experiences, and has a very personal reaction to what they see and what they hear. And I think it's the freedom of this of your own interpretation, which I'm interested in, with surrounding such a space in which the center is empty, and you as a spectator, you can actually somehow take the center in your own way of perception. I don't have a pedagogical relationship to the audience. I don't want to teach. I want to offer from the side of the arts something which might be missed in the reality. Luis Caballero es un personaje fundamental en la historia del arte colombiano, es uno de los artistas plásticos más reconocidos de finales del siglo XX, bueno, al menos de la segunda mitad, era dibujante. El año pasado le hicimos una entrevista a Beatriz González, que es una artista muy importante de la segunda década del siglo XX en Colombia, y ella, durante la entrevista en la que estábamos hablando de una cosa completamente distinta, nos empezó a hablar de Luis Caballero. Ellos eran muy amigos de la universidad y nos empezó a sacar de su archivo personal cartas, pues sí, correspondencia, unos dibujos que él le mandó, y nos resultó como muy interesante. Entonces decidimos empezar a ahondar en la historia de Luis, contactamos a su familia, ellos nos dieron entrevistas y nos permitieron entrar al archivo personal del artista, donde está el registro de su correspondencia, las fotografías desde que eran niños, un montón de cosas que resultaron muy interesantes y que complementamos con los testimonios de sus amigos de la infancia, del asistente de su taller de pintura y de referentes actuales que saben mucho sobre la historia del arte colombiano, para hablar de la historia de este artista que marcó, pues, digamos que la tendencia durante los años 60 y algo de los 70 acá en Colombia. Mamá decía que desde niño, que él era tan tímido, que desde niño se sonrojaba. Pues yo no sé cuándo Luis se volvió marica. No, nunca me sospeché ni siquiera, ni él nunca me habló de eso. Tiene una lógica, y mucho más en una época como la que le tocó a Luis, haber sido una persona que primero estuvo casado con una mujer, descubrirse a sí mismo con un gusto por los hombres. Pero uno no sabía nada de la vida de él fuera de lo de la casa. Él siempre ha hecho, yo me voy a morir de SIDA. No, la verdad yo no estaba muy interesado en lo que él hacía en esa época, ni él en lo que hacía yo. Fuimos amigos después, pero en esa época éramos bastante enemigos. Y ellos dos peleaban constantemente, se odiaban, se odiaban. Porque al principio yo era mejor que Luis, pero yo dibujaba mejor. Yo creo que eso fue lo que lo volvió a él bueno, tratar de
y hacerlo mejor que yo, que era el menor, y entonces era muy humillante para él. Luis era un gran lector, un gran melómano, un gran conocedor del arte. Yo creo que en parte por el origen, es una familia en donde esto ha ocurrido con enorme naturalidad desde que él es un niño. Y era siempre enfurruñado, hosco. Era completamente desgualetado, desgarbado, timidísimo, lo matoneaban mucho. Yo creo que era muy inseguro. Entonces él vivía así, encorvado y con los brazos acá. Era un personaje extraño. No era un muchacho garboso ni nada de eso, sino era como jorobado. Era muy feo. Pues tenía esos ojos azules profundos, pero tenía unas gafas enormes, cuadradas, con marco de carey. Y en esa época era muy poco agraciado. Le pegaban y él callado. Y un día yo le vi un moretón. Le dije, ¿y eso qué fue? Me dijo que me pegó fulanito, que era el compañero de pupitre. Entonces le dije, vamos a hablar con fulanito. Y le dimos en la jeta. Yo creo que la única posibilidad de llegar a ser distinto es tratando de ser completamente sincero con uno mismo. Luis pintaba mares y cielos, y Antonio dibujaba como más figuras. También papá dibujaba, papá hacía... Sí, dibujaba, no sin pretensiones. Que estaba pintando siempre, chupando el lápiz para que pintara, yo no sé, mejor o no sé. Y había un almacén en la séptima que llamaba Smith, que vendían cosas, artículos de pintura. Entonces vi de pronto una acuarelita así de grande y decía acuarela del niño Luis Caballero. Y entonces yo dije, uy, me sentí como rabia que un niño bogotano, yo era de Bucaramanga, ya lo pusieran en una vitrina y ofrecieran una obra. Ahí ya estaba empezando a pintar mejor que yo. Entonces era realmente un genio. No, nosotros no éramos muy católicos. Mamá era católica, papá no lo era en absoluto. Yo creo que él era bastante religioso, aunque no lo manifestaba, ¿no? Yo no creo que él fuera católico, pero tampoco creo que fuera no católico. En parte, pues todo ese atractivo de Luis por los cuerpos desnudos, pues viene de las crucifixiones, yo creo. Él habla de una iconografía que lo afecta desde su infancia con las imágenes de los santos que tienen que ver con el desnudo, que tienen que ver con gestos de violencia, con sangre. Entonces le gustaban mucho las esculturas que había en las iglesias. Pero era mucho más un atractivo estético que un atractivo espiritual. Pues es muy difícil para mí decirle que no es Luis Caballero. Lo que cuenta en un pintor son 2 cuadros y no su vida personal. Yo soy simplemente un pintor. La facultad no era una facultad, era una escuela de bellas artes. Estaba llena de mujeres, éramos como 90 mujeres. Y de pronto aparece un hombre, que era Luis. Y yo, que estudiaba ingeniería, me empecé a meter con todos los artistas, me volví amiguísimo de todas esas viejas porque eran las viejas y Luis. Entonces él se metió a nuestras clases con Marta Traba y con Roda. Él sí estaba muy angustiado sobre qué iba a pintar. Eso sí era una cosa que llevaba adentro. Pero yo creo que él en la universidad floreció. Nombraron a papá embajador ante la UNESCO en París y nos fuimos para París. Yo tenía 17 años, Luis debía tener 19. Él se entró a estudiar a la Grand Chaumière, que es una academia de arte, creo, bastante perrata. Era una época en que la escuela de París, artísticamente hablando, era bastante mediocre. Y él estaba ya enloquecido con el pop art. Él decía, lo único que existe es el pop, 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 y me empieza a escribir unas cartas diciendo que todo lo que ve en París es basura. Bacon era su gran héroe.
Entonces encuentra a Bacon y le parece que Bacon es lo que él debe ser. Los grandes descubrimientos que yo veo en él cuando llega a París y cuando lucha mucho, porque cuando él dice yo no soy más que un pobre pintor, yo no sé nada, yo soy un pobre pintor, esa frase es muy dramática, él casi llora en las cartas diciendo soy un pobre pintor, no soy nada. Y con esas dos empieza a combinar lo que será el comienzo de su carrera. Y el problema al mismo tiempo es que el arte se está nivelando a través de una mediocridad generalizada para que pueda ser entendido y comprendido en todo el mundo, lo mismo en Tokio que en Bogotá. Él se había enamorado en París de una compañera en la Gran Chaumière, la Academia de Pintura donde él estudió, una gringa que se llamaba Terry Guitart, que era un poquito mayor que él. Que no era Terry Guitart, sino Terry Guitart, una gringa que en Francia se volvió francesa, una pintora también fantástica. Ella se vino, o sea, como a los 6 meses de haber todos regresado a vivir todos en la casa. Se quisieron inmensamente. Entonces, yo creo que Terry fue una gran influencia para él. Pintaban en la misma tela. O sea, había telas que eran por un lado un cuadro, una pintura de Luis y por el otro lado una pintura de Terry. Yo me acuerdo que me llamó, siempre está llorando, me llamó casi llorando, ay Beatriz, ¿qué le pasa Luis? Es que me gané el premio Coltejer y el cuadro que se llamó La Cámara del Amor, lo llamaron así, pero no era La Cámara del Amor, sino él decía que eso no tenía título. Toda la obra de él se caracteriza por sin título. Y yo no recuerdo cuánta plata era, pero era plata suficiente como para que se fuera a París, que fue lo que hizo, y tener con qué vivir unos pocos meses. Y parece que ellos empezaron a tener como una especie de matrimonio abierto, porque Terry también era muy especial. Y yo veía que tenía unos conflictos y pensaba esto cómo es. Pero pensé, pues sí, es su vida, él está explorando su vida. Y fue extraordinario ese matrimonio, maravilloso. Y tengo una imagen inventada por mí en que Terry me contaba que era ella viendo por la ventana del taller de Luis, llena de gente, como en fiestas, todos hombres, todos muchachos, y que ahí ella empezó a entender que Luis la estaba dejando y que se estaba desviando sexualmente. Pues todos sabemos que a Luis le encantaban los tipos también. Pero la relación del con Terry era genial, era completamente fresca. Y ella sabía todo, y él sabía todo, y todos sabían todo. No, él estaba sexualmente interesado en los hombres y sexualmente interesado en muchos de los modelos que pintaba. Luis pintaba fundamentalmente del natural, es decir, con modelo. Y también pues muchas veces tenía un interés sexual en esos modelos. Una vez mamá, o sea, pues muchísimos años antes, como en esta época yo creo de esta apertura de ellos, que un día mamá había recibido una carta de Luis diciéndole que él era homosexual y que mamá empezó a llorar como una loca y se entristeció muchísimo. Yo creo que ella lo entendió perfectamente. Y es que cuando hay amor, uno entiende todo. Él además se ha transformado mucho físicamente, del jovencito de anteojitos y quijada larga y feo que era, se transforma, le aparecen unos ojos muy lindos y tiene el pelo, una cabellera negra muy blonda y es un personaje muy bello.
Pues la sociedad colombiana era entonces y sigue siendo ahora una sociedad muy homofóbica. Cuando él descubre su ser, se vuelve bonito y la parte pictórica, la parte del... obviamente se transforma. Y cuando renunció al color, fundamentalmente ya se convirtió en un dibujante exclusivamente de cuerpos masculinos, que era para él el medio de expresión, mucho más el cuerpo masculino que el dibujo propiamente dicho. Pero yo no creo que fuera hermético. Luis era un ser social extraordinario, a Luis le fascinaba la gente, su casa siempre estuvo llena de amigos, nos recibió a todos allí todos los días, nos invitaba a cenar, hacíamos unas fiestas deliciosas y después a las 12 de la noche, cuando se iba a salir el último metro, echaba a todo el mundo y se quedaba trabajando hasta las 5 de la mañana. No sé si es importante para la historia del arte colombiano, pero sí me he dado cuenta de que se había vuelto un magnífico pintor. Y salvo ciertas épocas en que él se copiaba demasiado a sí mismo, y no solo por una razón de interés, digamos, que es que cuando algo le sale bien y empiezan a triunfar con eso, se les interesa volver a hacer y repetir lo mismo, sino porque en realidad yo creo que un artista no tiene muchas cosas que decir. Esa imagen he intentado hacerla de muchas maneras, realista, expresionista, formalista, y muchas veces me perdí porque olvidaba que esas maneras eran solo caminos. Esta vez intento una vez más crear esa imagen necesaria. Intento hacerla real y más aún sagrada. Yo tengo unas cartas en que dice, pero es que tengo que tomar unas fotos, pero no tengo plata. Entonces Beatriz me decía, pero Luis, ¿por qué se pone a decir eso en las cartas? Y Luis era hijo de un embajador. Luis tuvo la fortuna de vender siempre mucho, lo cual le permitió dedicarse a su trabajo de tiempo completo. Tuvo mucho éxito desde muy joven, en París, aquí, en Alemania, en Estados Unidos, en otros países de Sudamérica. Se movía muy bien su obra mientras Luis estuvo vivo y trabajando. Él luchó para ser muy independiente de la protección familiar. No me escribió por mucho tiempo y después me llegó una carta y me dice, usted sabe que yo estoy enfermo. Luis no está bien, Luis como que pierde el equilibrio, como que se va de medio lado. ¿Qué será que me voy para el lado izquierdo y me caigo? Pero no se sabía qué era lo que tenía. Y me llamó y me dijo, es que no me va a venir a ver. Entonces era que se había venido acá ya para morirse acá. Y un día me llamó y me dijo, tengo SIDA. Pero llevaba por lo menos 10 años y se le manifestó en que eso era la pérdida del equilibrio y poco a poco eso fue empeorando y ya pudo dejar de pintar grande porque el brazo se le movía, entonces ya solo pintaba, dibujaba chiquito, o sea, lo que le permitía el movimiento de la muñeca. Y después, cuando estaba ya en las últimas, es extraordinario, cuando empiezan a desmoronarse las figuras. Ya no son con esa especie de contundencia, sino que son frágiles y como si fueran de hollín, se desmoronan. Pero tienen una fuerza verdaderamente impresionante. Y pienso que el mejor momento es el último momento, cuando logra, digamos, deshacerse de todas esas ataduras que han sido como vasos comunicantes muy importantes para su trabajo y hay una enorme libertad. Y él decía, veo como cuando la televisión no entra y que son todas las rayitas. Y entonces cuando él vino a morirse aquí, pues yo estuve pendiente. El día, la víspera de su muerte, yo creo que es la primera vez en la vida que me sonrió y yo pensé, se va a morir. Y esa noche se murió. Fue muy impresionante. Pero a mí lo que me emociona es un cuerpo humano, entonces yo pinto cuerpos humanos.
Por supuesto que toda la obra de Luis es profundamente autobiográfica y si uno lo mira desde el principio hasta el final, recorre también esa sexualidad suya. Ahí está, eso es él. Luis lo habla de una manera tal que hace que el espectador empiece a preguntarse sobre sí misma o sobre sí mismo. Evidentemente que hacemos parte de una sociedad en que hay una presión muy fuerte para un ejercicio en función de la heterosexualidad que está visto dentro de un canon normal y los homosexuales o las homosexuales pues son los bichos raros de la sociedad. Y él tiene una cosa que me parece muy importante en el país y es que abrió las puertas a la posibilidad de expresarse como uno quiere, como se le da la gana. Y a decir de frente en Cundiboyacá, donde todo el mundo es hipócrita, de frente las cosas. Lo que se debe juzgar en el caso de un pintor es la obra ya hecha, y no cómo fue hecha ni por qué motivos fue hecha. Nosotros en Somos Región quisimos dedicarle un capítulo completo a un artista nacido en la ciudad de Manoy. Manoy es como se le dice en lengua inga a la ciudad o al municipio de Santiago, eso es en el Valle de Sibundoy, en el norte del Putumayo, a un artista que se llama Kindy Yachtu. Le dedicamos todo un capítulo para visibilizar su trabajo y sobre todo su conexión entre su región, su comunidad inga a la que pertenece y la ciudad de Bogotá. Toda su obra es como un constante diálogo entre la selva de cemento que es Bogotá y la selva de su región que es Putumayo. Kunahorra kawakoneme so wasikuna kai bakatamanda. Yuyakoneme wasi manoimanda. Kawakoneme so sachitakuna kai bakatamanda. Y Yuyakoneme Sachacuna no Canchipuramanda. En el Valle de Sibundoy, Alto Putumayo, el páramo helado pero sorprendente es la antesala a la planicie que se abre a los ojos y deja ver a Manoy o Santiago, y a partir de ahí toda la magia que encierra la tierra en donde nació Kindy. El artista inga que salió muy joven con rumbo a la capital para educarse profesionalmente, con la sorpresa de que en Bogotá no solamente se formaría, sino que se enamoraría de la otra selva, la de cemento. Y a partir de entonces sería el puente entre dos mundos aparentemente opuestos. Kindy, venir y sentarse aquí en su casa, en su taller, pues es un gusto, es un privilegio, es lo que le agradezco, porque en medio de esta ciudad uno no se imagina que puedan existir a veces espacios como estos. Sí. Pero lo pensé porque es que usted no solo pinta, ¿no? Usted, dentro del concepto del arte, pues hace muchas cosas, pero además lo que está haciendo aquí no es cualquier pintura, eso tiene un poco de alma, tiene un poco de corazón, tiene muchas cosas. Quisiera dar un saludo en mi lengua. Por favor. Para todo el pueblo inga del Putumayo. No cansuticane Kindy Yachtu, Pongisto Kuikuna, Samushkane Manoimanda y Yinchidor Kane. No ka Yinchi, Kame no canchipa Yacomanda, no canchipa Yuyaimanda. Sachacuna manda, Chillaquito manda, Chumbe manda, no canchipa Taki y no canchipa Samay manda. Chine manda, Jinchiconeme, Kai Bacatape y Chaza, Yuyaconeme. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estar en lugares como su tierra, como Santiago, como el Putumayo, entiende un poco que eso que usted quizá acaba de decir no solamente es un saludo diciendo como, bueno, me alegra estar aquí, sino esto tiene un trasfondo también porque ustedes se relacionan mucho con la naturaleza, con el medio ambiente, con el cosmos como tal. ¿Es eso lo que plasma de pronto en sus pinturas? El remitirme a mis espacios
a esos tiempos compartidos en mi territorio, ¿sí? Hacen que yo siempre esté refrescando la memoria. ¿Sí? Y ese acercamiento que he hecho alrededor del color, alrededor de la textura, hace que mi pintura sea muy orgánica, que a mí me lleve a unas texturas muy cercanas a la piedra, muy cercanas al árbol. Y ese juego del tiempo, ese juego de ese espacio, hace que yo me remita a la huella. Y la huella es la que me lleva a mí a acercarme a la identidad. ¿Cómo un joven estando allá en Santiago termina en Bogotá, se queda usted haciendo su vida aquí, pero sin dejar de lado, sin dejar atrás el lugar en el que nació? El llegar a Bogotá buscando un espacio, una universidad para poder estudiar, ¿sí? Afortunadamente pude llegar a la Universidad Nacional, ¿sí? A la Facultad de Artes, para poder aprender y deslimitarme un poco de ciertos prejuicios que nosotros tenemos en las regiones. El ver nuestras costumbres desde allá es muy distinto que verlas desde acá, ¿sí? Al verlas desde afuera empezamos a valorar toda esa riqueza de color, toda esa riqueza que tenemos en los medios de expresión. ¿Sí? Para un inga yo pienso que ahora es muy fácil llegar al arte, hacer arte o llegar a ser artista porque gozamos de mucho colorido. Tenemos la fiesta del arco iris, donde compartimos todos nuestros atuendos, compartimos nuestras comidas, tenemos nuestros tejidos, tenemos nuestros tallados y desde niño uno compartir esos espacios que se le vuelven tan corrientes, sí. venir a Bogotá y verlos desde acá hace que aflore la imaginación, claro, hace y que aflore más. Exactamente. Pero ¿por qué la universidad sigue siendo tan importante que incluso usted hizo su casa aquí al lado de la universidad? ¿Por qué se volvió tan importante? Me decía incluso, es como casi mi segundo hogar. Sí. El llegar a Bogotá, a la Nacional, encontré una Colombia pequeña. Asimismo, también genera y uno palpa tanto la problemática colombiana como también se enriquece de las distintas culturas que envuelve Colombia o que también envuelve el mundo ahora, ¿sí? Porque ese compartir, ese sentir del espacio universitario hace que nosotros podamos dar y también recibir. Y las montañas como sitios sagrados me llevan también a unirme a ese territorio, a ese gran Tahuantinsuyo que siempre ha estado presente, siempre ha estado dándonos la vida. Nocanchipurra, Yinchingapa, Cahuangapa, Uyangapa, Causangapa, Nocanchipa, Yacoyuyay, Samangapa, Causangapa. Bogotá es diversa, Bogotá es de muchos colores, Bogotá es un arco iris, no de media luna, sino un arco iris redondo, que cada día está dando vueltas y vueltas y vueltas y se expande y se contrae. Aquí en la ciudad, Quindío, ¿hay algún lugar, algún escenario? Quizá hay espacios en los que usted, al recorrerlos o al verlos, se inspire y diga, esto de repente me produce las sensaciones que no me produce Putumayo, pero también me inspira. Me encanta ir a exposiciones. Aquí en Bogotá, Bogotá se ha vuelto una metrópoli del arte.
Cuando va a una exposición es para ver cómo está la movida cultural, para tener ideas o también cuál es la visión que usted le da al visitar de repente una galería aquí en Bogotá. Cualquier espacio de exposiciones, sea una galería o sea un museo, tú vas a encontrar nuevos medios, vas a encontrar una pintura fresca, vas a encontrar jóvenes y vas a encontrar también ya maestros consagrados. Algo uno va a cosechar. Cuando uno sale de un recorrido de esos espacios, algo queda, algo te va a quedar resonando en el inconsciente. Una cosa, Quindi, es estar con usted en su taller, en su casa, y otra es compartir con usted la ciudad. Estos recorridos, los lugares que visita, en los que lo he podido incluso acompañar, ¿qué significan? ¿Cómo los ve? Salir de mi estudio y encontrar esta diversidad, encontrar estos espacios donde podemos nutrirnos de otros artistas. En Bogotá podemos conseguir más de 100 lugares donde los artistas podemos dar a conocer nuestro trabajo, donde hay artistas que llegan a diario a Bogotá a compartirnos sus ideas, a compartirnos su forma de sentir. Y eso enriquece bastante para una persona que está sembrando ideas. La misma sociedad ya se está dando cuenta de que necesita espacios donde toda creación, todo medio de expresión tenga su espacio, tenga su lugar para poder crear espacios de diálogo. Y siempre que voy a mi comunidad, siempre que voy a mi pueblo, a Manoy, a Santiago, también llevo parte de esta ciudad. Pero si las calles lo inspiran y el recuerdo lo alimenta, ¿cuál es la técnica? Tengo que volver al estudio de Quindi para averiguarlo. ¿Qué de su tradición, de su historia personal, familiar o cultural se trajo para Bogotá? ¿Qué de repente para usted sigue siendo casi que necesario? Porque cuando uno está allá, dice, bueno, aquí tenemos una planta que podemos utilizar, aquí tenemos un río que nos puede inspirar. ¿Qué se trajo de allá? ¿Qué sigue siendo para usted fundamental tener en Bogotá, así esté muy lejos de Santiago? Los recuerdos siempre los he querido cultivar. Por eso estoy haciendo el ejercicio de pintar aquí en Bogotá, pintar aquí en este espacio, pero también estoy haciendo pintura y estoy haciendo escultura, se puede decir, allá en mi tierra, allá en Manoy. Entonces creé un espacio también allá para tener ese acercamiento y crear obra. Tengo una serie nueva precisamente que se llama Desde Allá. En esa serie de pinturas que se llama Desde Allá, quise iniciar con color una serie de obras para luego venirlas a concluir acá. Pero desde allá también puede ser un territorio, desde allá también puede ser un sentimiento, desde allá también puede ser una armonía, o desde allá también puede ser un cuento, o desde allá puede ser una palabra. Una cosa es de pronto ese ideal con el que usted sale de Putumayo y otra cosa de repente es como quizá quienes hagan parte ahorita de la escuela están viendo más bien que el arte se acerca a ellos. Entonces me gustaría ahí que habláramos de dos cosas. ¿Quiénes hacen parte de esa escuela? Y segundo, si de repente el tener esa escuela ya en algún momento puede hacer que quizás ellos ya no quieran venir a Bogotá. Bueno, no sé cómo lo están viendo ustedes. Pienso que ese ejercicio de hacer educación propia también hace que nosotros podamos contar nuestra propia historia, podamos pintar nuestra propia historia, podamos dibujar nuestra propia historia, podamos cantar nuestra propia historia y escribir nuestra propia historia. Así como nos habíamos apropiado hicimos de nosotros la parte de la religión, ¿sí?
Asimismo, por ejemplo, hemos hecho de nosotros elementos que no han sido creados materialmente en nuestra región, como por ejemplo la chaquira, ¿sí? ¿Sí? Pero encontramos aquí en Bogotá unos tejidos impresionantes, conseguimos elementos como un collar, ¿sí? Trabajado por una artesana inga, ¿sí? Con un elemento que es industrial, pero que lleva esa esencia, esa combinación de color, que lleva esa esencia creativa alrededor del diseño inga, que parte de ese chumbe que cuenta historias, ¿sí? Y luego lo traemos a la parte del tejido, ¿sí? Entonces lo mismo puede suceder también en la parte plástica o en la parte de la pintura, ¿sí? Yo estoy trabajando con colores industriales. Así como cuando usted va a una galería le queda algo, pues a mí también me está quedando mucho de esto. Y que este sea apenas el primer escenario de los muchos en los que espero podérmelo encontrar. De verdad, muchas gracias. Bueno, bienvenidos al color, bienvenidos al dibujo de Quindi Yacto. Desde Toma el Control quisimos visibilizar o mostrar cómo el arte y la cultura ayudan al desarrollo de las personas con discapacidad y cómo les abre un espacio en la sociedad. Particularmente con los colores de la música, que surge de una experiencia de un grupo de jóvenes, quisimos mostrar cómo se genera un show a ciegas y cómo los asistentes pueden tener como esta experiencia. Esta vez tuvimos la oportunidad de tener a Cristian dentro de este experimento social y pudimos ver cómo la música y los sonidos se pueden experimentar a través de otros sentidos. Quiero que nos cuentes sobre el concierto Los Colores de la Música. Somos unos estudiantes y nos dijeron, tienen que hacer un evento, pero tiene que ser un evento increíble. Somos ingenieros, somos politólogos, somos abogados, somos diseñadores, pero tenemos una pasión, la música. Y en una lluvia de ideas que tuvimos, nos dimos cuenta de algo. ¿Qué tal si trabajamos para los niños en situación de discapacidad visual? Y llegó la idea, los colores de la música, donde las personas puedan entrar y se sientan como una persona ciega en un concierto. Cuando tú puedes ver con tus ojos llegas hasta cierto punto, pero cuando comienzas a ver con tu corazón, el cual tiene visión 2020, puedes llegar a ver aún más allá de lo que tus ojos llegan a ver. Les aseguro, lo que ustedes van a vivir esta noche va a ser increíble, pero no solo eso, también vamos a aportar un grano de arena para esta hermosa fundación. Para poder entender el mundo de una persona en situación de discapacidad visual, pues hablamos con ellos, queríamos saber qué sentían. Y cuando nos encontramos con ellos, nuestro corazón se tocó mucho. Justo fuimos a una fundación donde los niños son abandonados por su situación. Sus padres los dejaron ahí y están en esa fundación. Entonces la fundación los cuida, les enseña a leer braille, les enseña todo el tema de superación y demás. Pero se quedaron ahí. ¿Y cómo hacemos para traer conciencia en las personas? De la mejor manera. Solamente la música puede tocar el corazón como nada más lo puede hacer. Hola, preséntate por favor y cuéntanos cuál va a ser tu participación en el evento. Bueno, yo soy Juan Pablo Pulido, tengo un proyecto en solitario que se llama Poetus y vine acá porque me invitaron a ser parte de este evento donde vamos a recrear varias canciones y la idea es que con esas canciones representemos diferentes etapas de la vida de las personas. La música y el talento musical sirve para identificar a las personas, para generar emociones en las personas y en este caso en particular con los colores de la música queremos hacer eso, que la gente más que oír con los oídos, oiga con la mente y con el corazón. Creo que crear conciencia es un reto, pero a través de la cultura
del arte se puede hacer algo, se puede traer esa libertad en la mente para poder ver, para poder actuar. Y nuestro evento, lo que más quiere, es que cada persona, el abuelo, la tía, el amigo, el novio, la novia, lo que sea, cuando lleguen a ese lugar, sientan lo que una persona ciega siente y diga, quiero ayudarlos, quiero entenderlos y quiero aportar un grano de arena para que de alguna manera su situación se remedie. Tal vez de pronto no vean la sanidad, pero de pronto sí verán una ciudad que los respeta, que los honra, que los quiere levantar y que quiere trabajar por ellos. Es interesante, es un reto, no creas, estamos dejando nuestros trabajos, estamos dejando todo por hacer esto, pero la causa lo vale y lo seguirá valiendo siempre si podemos ver un rostro completamente sonriente en estos niños. Excelente, muchas gracias. No, gracias a ti. Con gusto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.